Buen día para todos. En esta oportunidad vamos a hablar en el curso de lectura y redacción sobre las interjecciones. Esas palabras que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos y emociones. Veamos primero qué son las interjecciones. Una interjección es una voz o palabra que sirve para expresar por lo común y de forma repentina y espontánea, ya sea estados de ánimo, quejas, deseos, llamadas, órdenes, etc. Se usa separada de la frase y siempre va dentro de signos de exclamación. Equivale por sí misma a un enunciado completo y su objetivo es expresar de forma emotiva lo que perciben los sonidos, es decir, manifestar estados de ánimo, pero de forma muy emotiva y por lo tanto, como ya dijimos, van a ir siempre dentro de signos de exclamación. Vamos a ver ahora algunas de las características de las interjecciones. En primer lugar, está la forma correcta de escribir una interjección. Se coloca en signos de admiración, aunque se hacen algunas excepciones cuando se escriben en forma de pregunta, es decir, en forma de signos de interrogación. Esto según el contexto en el que se esté utilizando. Son consideradas como un tipo de oración independiente que comunica un significado completo por sí misma. Es decir, si yo digo ay, estaría expresando que me lastimé fuera de la oración. No sirven solamente para expresar un sentimiento, además de ello tienen otras funciones, por ejemplo, para saludar, para despedir, llamar la atención, quejarse o dar una orden. También se consideran interjecciones las palabras altisonantes o las groserías y nombres propios de personas o lugares. Algunas interjecciones en el idioma español se pueden pronunciar a pesar de no tener vocales. Esto es mayormente con las onomatopeyas. Son enormemente utilizadas en animaciones, historietas y cómics, como vamos a ver a continuación. Existen también tres tipos de conjunciones: propias, impropias y las conjunciones con onomatopeyas. Iniciaremos con las interjecciones propias. Estas también son llamadas primarias y son aquellas interjecciones que no derivan de otra palabra y su único fin es expresar una emoción. Recordemos que las emociones básicas son tristeza, felicidad, ira, desprecio, sorpresa, asco y miedo. De por sí no tienen un significado completo, únicamente ayudan a la oración a darle más énfasis a lo que se quiere decir por medio de las emociones. Y en su mayoría están escritas con una H, ya sea antes o después o intercalada. Vamos a ver algunos ejemplos de interjecciones propias. Dijimos que estas interjecciones son aquellas que no provienen de otra palabra y nos ayudan a expresar emociones, un saludo, una llamada de atención, una orden, etc. Por ejemplo, si yo digo hola, sirve para expresar una bienvenida o un saludo. Si yo digo, por ejemplo, guay, sirve para expresar una fascinación o una admiración. Cuando decimos alto, se usa como una llamada energética y una llamada de atención. Si yo digo uf, es un alivio. Por ejemplo, hey, sirve para expresar una llamada de atención, aunque también puede ser para un saludo. Y así como vemos, hay varios ejemplos. Y si nos damos cuenta, están escritas dentro de signos de admiración. Esto significa que le van a dar más énfasis a lo que nosotros hablemos. Ahora veremos las interjecciones impropias. Estas, a diferencia de las anteriores, son aquellas que proceden de otras palabras, es decir, tienen otra función, pero se convierten en interjecciones dependiendo del contexto. Por ejemplo, pueden ser verbos, adjetivos, sustantivos
nombres, etc. Por ejemplo, ojo. Si nosotros vemos, ojo es un sustantivo, pero si lo ponemos dentro de signos de admiración y dándole el contexto correcto, nos da una llamada de atención o nos indica que debemos prestarle atención a cierto objetivo. Si decimos cuidado, es una alerta. Sin embargo, si lo colocamos sin signos de admiración, es un verbo. Corre, por ejemplo, es un verbo también, pero dependiendo el contexto en que lo estemos utilizando y si le colocamos los signos correctos, se convierte en una interjección. Cuando decimos por Dios, por ejemplo, estamos hablando de un sustantivo, pero se convierte también en una interjección. A eso se le llama impropias porque provienen de otras palabras. Ahora veamos las interjecciones con onomatopeyas. Primero veamos qué es una onomatopeya. Es una palabra que se forma por imitación de un sonido, es decir, graficar el sonido y colocarlo en letras. Se consideran interjecciones ya que se utilizan para darle emoción o énfasis a lo que se está diciendo y además se escribe dentro de signos de admiración. Por ejemplo, cuando vemos explotar una bomba, vemos que está boom. Cuando se quiebra algo, por ejemplo, escuchamos crash. Estas son onomatopeyas. Vamos a ver a continuación qué tipos de onomatopeyas tenemos también y cómo podemos utilizarla como interjecciones. Las onomatopeyas se dividen en dos tipos, de acciones y de animales. Vimos anteriormente que una onomatopeya es graficar un sonido. Por ejemplo, colocamos ring cuando suena un timbre. Toc toc, por ejemplo, para llamar a la puerta. Es el sonido que se hace. Por ejemplo, tic tac es el sonido del segundero del reloj. Eso es de acciones. Pero también existen los sonidos de los animales. Es decir, cómo hacen ellos, pero de forma gráfica. Por ejemplo, sabemos que un gato cuando maulla hace miau. Un pájaro, por ejemplo, hace pío. Y así sucesivamente los sonidos de los animales también se colocan como onomatopeyas. Vamos a ver ahora algunas oraciones utilizando interjecciones. Por ejemplo, si yo digo, en serio, no me dejan escuchar nada. O decir, wow, me alegro mucho de que hayas ganado el concurso. Vale, nos vemos en la plaza a esa hora. Vemos que entonces nos sirve para poder expresar de mejor forma lo que queremos decir, pero utilizando más las emociones. Por ejemplo, madre mía, no sabía nada de eso. También utilizamos onomatopeyas, por ejemplo, me levanté con el ring ring del teléfono. O por ejemplo, Dios, no sé por qué dices esas cosas. O por ejemplo, cuando nos lastimamos decimos, ouch, me duele la cabeza. Hemos llegado ya al final de la clase de las interjecciones. Concluyendo entonces, diremos que una interjección nos sirve para darle mayor realce a lo que nosotros queremos expresar, ya sean emociones, saludos, despedidas, órdenes, llamadas de atención, etc. Muchas gracias por su atención y cualquier duda me la pueden hacer llegar por medio de las clases en vivo programadas en la página. Buen día para todos.